Quisiera conversar con ustedes, amados hermanos, por unos minutos, basado en el tema, el llamado de Dios en periodo de transición. Ese es el tema de esta noche. Quisiera que algún hermano lo pueda escribir en el chat, ¿verdad? Para que quede registrado y así el que entre luego, pues tenga la oportunidad de acceder al tema, al tópico de la noche. El llamado de Dios en periodo de transición. Si nosotros hacemos un análisis utilizando las herramientas que nos provee el estudio teológico y hacemos uso del método crítico, podemos decir que Josué es un libro del Antiguo Testamento, antigua alianza, antiguo pacto, esquema veterotestamentario, como usted quiera llamarle, y fue escrito pues por aquel el cual el libro lleva su nombre, Josué. Amén. Hay algunos teólogos, estudiosos, que afirman que la última parte probablemente fue escrito por un sacerdote, específicamente por Eleazar, hijo de Aarón, ¿verdad? Mano derecha, asistente, colaborador de Moisés. Y en este sentido, al ver el método histórico, este libro pues lleva el nombre de uno de los discípulos, seguidores, colaboradores más aventajados de Moisés y uno de los que más colaboró a su ministerio y obviamente al pueblo de Israel en ese tiempo, en ese espacio, en ese momentum tan especial que significó salir de la tierra de Egipto, que a pesar de que estaban en cautiverio, esclavitud, de que eran pues adláteres del régimen de los egipcios, pues habían desarrollado todo un estilo de vida y estaban cómodos, llegando al punto, y esto se ve más adelante, de quejarse ante el líder de la época, Moisés, con respecto a las razones, a las motivaciones, a las causales que lo llevaron a él, y cuando digo a él me refiero a Moisés, cuestionando el pueblo, a este hombre, para sacarlo ya de ese estilo que ellos tenían. Esclavitud, pero cómoda al fin. Así que, si vemos el método histórico, podemos decir esto. Al ver el método literario, pues es un libro histórico. Sabemos que la Biblia está pues clasificada por géneros, ¿verdad? El poético, el sapiencial, está también pues el tema de las epístolas, están los libros pues que revelan el esquema escatológico o del futuro, pero este libro es histórico porque relata vivencias del pueblo, vivencias de Israel, ¿verdad? Y cómo Dios constantemente se manifestaba con el objetivo de lograr que el hombre, representado por Israel, obviamente, se acercara a él. Algunas palabras claves de este libro, pues tierra, fuerte, esforzarse, valiente, mandar, arca, pacto, poseer y demás. El tema de hoy es llamamiento en periodo de transición, el llamado de Dios en periodo de transición. Y para eso debemos definir el término transición. ¿Qué es una transición? Según el diccionario de la RAE, Real Academia de la Lengua Española, la transición se puede definir desde diferentes acepciones. Una de ellas es acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Oiga bien, amado. Número 2, es un paso más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra. Y número 3, es un cambio repentino, y quisiera que pongan esa palabra en negrita,
de tono y expresión. Es decir, estamos hablando que una transición es un movimiento que se da en el tiempo, es un proceso de cambio que se toma o que se realiza, que se concretiza o se cristaliza irregularmente de manera repentina, de manera no planificada o de manera no esperada. Si nosotros observamos la historia del pueblo de Israel, habíamos dicho ya que Moisés fue escogido por Dios para liderar, guiar, dirigir ese pueblo, y lo hizo por un espacio de 40 años, desde el éxodo, que significa salida de Israel, hasta próximo a la entrada de la tierra prometida de Canaán. Y allí, pues, en el monte Nebo, ahí culmina la misión de Moisés. Y en este sentido, si observamos el verso 1 del libro que leímos, Josué, en este caso, dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Es decir, estamos viendo, el pueblo tiene un líder, ese líder se llama Moisés, pero ese quien dirigió con tanta entrega y esmero el pueblo hebreo, culmina su misión, culmina su etapa, culmina su tiempo, y se comienza a gestar un periodo de transición. Es decir, que la transición, hermana Leticia, no siempre viene acompañada de fiesta. La transición no siempre viene acompañada de risa o de alegría, contentamiento. Estamos viendo que en este periodo de transición del pueblo hebreo ocurre una muerte. Cuando hay una transición, hay elementos que se van a quedar. Cuando hay una transición, hay cosas que nosotros estábamos acostumbradas a tener, hay personas que estábamos acostumbrados a lidiar con ellos de manera pues continua, de manera habitual, pero cuando la transición llega, es posible que ese esquema sea roto. Es posible que ese formato sea removido. Estamos ante una situación crítica. El pueblo estaba en el desierto. El pueblo estaba todavía en la etapa de la promesa porque no había visto el cumplimiento, y el cumplimiento de la palabra de Dios era llegar hasta Canaán, y ellos no lo habían visto. Pero qué bueno es que nosotros tenemos un Dios organizado. Qué maravilloso es que nosotros tenemos un Dios que tiene todo bajo control. Qué bueno que tenemos un Dios soberano, y eso es soberanía, que nada se escapa de su dominio, nada se escapa de su orden. Cuando nosotros pensamos que todo está suelto, entonces Jehová interviene y nos dice: yo estoy aquí y todo estará bien. Yo estoy aquí y todo estará en orden. Yo estoy aquí y las cosas se van a enderezar. Por eso, si hay una persona que me está sintonizando a través de Facebook Live y está pasando por un periodo de transición, un periodo de cambio, un periodo de incertidumbre, yo quiero decirte que tu Dios es certero. Yo quiero decirte que tu Dios tiene todas las piezas en orden. Yo quiero decirte que aunque no se vea organizado, Dios tiene el poder, Dios tiene el control. De Él no se escapa nada. De Él no se escapa absolutamente ningún elemento. Por eso esta transición, aunque parezca que comience con pérdida, con muerte, con lloro y con toda la penumbra
Lemuria que tú puedas creer, esta transición terminará bien. Yo quiero decirle a alguien en esta noche, esta transición terminará en victoria. Esta transición terminará en triunfo. Terminará, óyeme bien, con Dios siendo exaltado, elevado. Oye, terminarás viendo cómo Dios es fiel. Terminarás viendo cómo Él cumple su promesa. Terminarás viendo cómo no hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. Por eso no le temas a la transición, no le temas al cambio, no le temas al movimiento de Dios en tu vida. Acepta el llamado. Alguien tiene que decir amén ahí en el chat. Acéptalo. Tranquilo. A Moisés lo vamos a llorar, sí. Nos sentiremos mal porque no vamos a continuar siendo X o Y. Sí, pero lo que viene será mejor. Pero lo que está en camino es superior. Pero lo que está hacia adelante en Dios, óyeme bien, obrará para bien. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero hay un periodo de transición que está tomando lugar. Y hay gente que se niega a ver, que ha perdido cosas. Mira, mi hermano, hay que aceptarlo. Hay que interiorizarlo. El pueblo tuvo que verlo. Sí, Moisés se fue. Ya no lo vamos a tener. Pero Jehová no se ha ido, pero tu Dios no se ha ido, pero su brazo no se ha cortado para bendecir. Moisés se fue, sí se fue Moisés, pero no se ha ido tu Dios. Moisés ya no va a estar, pero tu Dios prometió que no te iba a dejar y que no te iba a abandonar. Dios te lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Yo siento a Dios aquí. Yo siento la mano de Dios hablando, hermana Leticia. Yo creo que hay un par de gente que está en transición en esta noche y estaba desorientada. Y estaban, óyeme bien, totalmente fuera de foco. Dios vino a traerte en foco y a decirte: si estás en transición, has perdido algo, pero yo sigo velando por tu alma, yo sigo velando por tu vida, yo sigo velando por tu ser. Dios vela por la gente que está conectada acá. No es casualidad que tú estés miércoles santo sintonizando este programa. Tú has atendido a un llamado de Dios, tú has atendido a una cita divina para decirte: yo te he llamado para una transición. Santo, yo quisiera salir corriendo, hermana. Para la próxima predico parado. Alguien alabe la gloria de Dios en esta hora. Es que hay una transición poderosa que va a tomar lugar en la vida de la gente que está conectada. Oh, Leo Valdía, recíbelo. Eso es para ti en el nombre del Señor. Cálida, reciba. Shamacaba, recíbelo ahora. Mixi, en el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Transición. ¿Y qué más tenemos acá? Santo Dios. Escuche bien, amado, amada. Ya hablamos. Moisés murió, se fue. Hay elementos que van a morir. Hay elementos que no se van a mantener. Hay escenarios que no van a continuar en tu espectro. Pero este hecho nos lleva a entender cuáles son esos elementos necesarios para poder responder al llamado de Dios en un periodo de transición. Primero, número uno, entender que Dios es quien dirige la transición. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Es decir, en esta parte, aquí vemos, Moisés muere y Dios convoca a Josué. Y aquí el escritor indica la línea familiar de Josué.
En otras palabras, está el Señor revelando conocimiento de Josué. Hay gente que se le olvida que Dios los conoce. Hay gente que la prueba viene y lo azota y le da tan duro, evangelista Leticia, que ellos se olvidan que Dios conoce todo de ellos, que Dios lo tiene pendiente, que Dios tiene tu información, que Dios tiene, óyeme bien, que el plan, que tu vida está en las manos de Él. Por eso dice acá, hijo de Nun y servidor de Moisés. En un periodo de transición, Dios revela, Dios reconoce, Dios indica claramente tu historial. Dios indica tu historial. Y después de haber leído el verso 1, el verso 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Pero le dice, ahora levántate. Pasa este Jordán. Tú y todo el pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Es decir, que después que inicia el periodo de transición, entonces viene un mandato divino. Después que la transición ha sido motorizada, Moisés murió. Ya eso implica un cambio en todo lo que tiene que ver con el manejo del pueblo. Entonces, lo primero que Dios le dice es levántate. Sí, porque cuando hay pérdida, uno cae. Cuando hay pérdida, oye, es normal que los ánimos se vayan al suelo. Es normal que haya un cataclismo afectivo. Es normal que no te sientas con fuerza. Es normal que no te sientas con ganas de seguir hacia adelante. Pero ¿qué le vino a decir el Señor a Josué? Tiene que levantarte ya. Oye, tiene que sacudirte ya. Tiene que motorizarte ya. No te puedes quedar llorando. No te puedes quedar estancado. Hay gente que prefiere cuando la transición llegue o llega quedarse ahí postrado. Pero Dios te vino a decir en esta noche, movilízate. Dios te vino a decir en esta noche, avanza. La transición no es para llorar. La transición no es para quedarte eternamente sufriendo y pensando que ya no vas a tener X o Y. En un proceso de transición tienes que pararte como guerrero. En un proceso de transición tienes que pararte porque hay un pueblo que depende de tu guianza. Hay un pueblo que depende de la sabiduría que Dios ha puesto en ti. Hay un pueblo que depende de tu ánimo. Hay un pueblo que se va a levantar cuando tú te levantes. Hay una familia que se va a restaurar cuando tú asumas el llamado de levantarte en el nombre del Señor. Hermana Leticia, hay un par de gente que tienen que levantarse en transición. Hay un par de gente que Dios le dice, mira, ven, pasa ese Jordán. Sí, ese Jordán que se ve impenetrable, ese Jordán que se ve imposible, ese Jordán que se ve difícil, ese Jordán que te invita a paralizarte. Entonces tienes que hacer una acción contraria y decir, voy a pasar el Jordán, voy a pasar la crisis, voy a asumir esta transición, es para adelante que lo voy a hacer. No puedo quedarme paralizado, no puedo quedarme ahí, tengo que avanzar, tengo que crecer. He venido a hablarle a alguien hoy, he venido a decirle a Eliana, he venido a decirle a Julián Castro, he venido a decirle a Nayel, he venido a decirle a la hermana Leticia Astacio, he venido a decirle a un grupo de gente que está conectada aquí. Dios te indica, pasa el Jordán. Dios te indica, levántate tú y todo ese pueblo a la tierra que ya el Señor te entregó. No es que te la va a entregar, es que Él te la dio. Pero si no te levantas, no la recibe. Hay gente que no recibe, hermana Leticia, porque está pidiendo y pidiendo y pidiéndole. Y Dios dame, y Dios le dio. Ya Dios le respondió. Ahora
ahora tú tienes que pararte y cruzar el Jordán y caminar hacia Canaán y caminar hacia el propósito y caminar hacia el llamado que Dios te dio. Hay gente que está esperando, hermana Leticia, una validación de que le digan que ellos son predicadores. Mira, párate y comienza a predicar. No estés buscando validación de nadie. Cuando ya Dios te validó, no estés buscando, óyeme, el piropo de nadie. Ya cuando Dios te llamó, comienza a cantar, comienza a adorar, comienza a orar, comienza a hacer lo que... Alguien va a decir amén en esta. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Siento la gloria de Dios en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Punto 1. Gracias, Dios es quien dirige la transición. Dios. Punto 2. Gloria a Dios. El Aleluya. Señor valida tu esfuerzo en el proceso de transición. Dios. Aleluya. Verso Gloria a Dios. 3. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Oiga bien, amado. Gloria a Dios. En este proceso, Dios reconoce, Amén. vuelvo al verso 2, a Josué como servidor de Moisés. Y si vemos más adelante, si vemos un poco más atrás, el libro de Números, su capítulo 27, del 18 al 20, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Amén. Óigame bien, hay gente que quiere servir, pero no tiene espíritu, hermana Leticia. ¿Y qué significa tener espíritu? Que tú tienes que servir de manera entregada, de manera sincera. Hay gente que anda buscando utilizar el servicio como un trampolín para buscar fama y gloria personal. Hay gente que no tiene espíritu. Los que tienen espíritu no necesitan que el pastor vea lo que ellos hacen. Los que tienen espíritu no necesitan que el líder vea lo que ellos hacen. Los que tienen espíritu no necesitan que los líderes, que los diáconos estén constantemente aplaudiendo lo que ellos hacen. El que tiene espíritu sirve a Dios. El que tiene espíritu sirve al pueblo. Wow. Hay personas que tienen espíritu y están conectadas en este live. Hay gente que tiene tiempo, que tiene décadas sirviendo a Dios de manera desinteresada, de manera sincera. Óyeme bien, pronto Dios va a llamar a tu Moisés. Hermana Leticia, esta palabra es para líderes. Pronto Dios va a llamar a tu pastor y le va a decir: llámame a fulano que hay espíritu en él. Llámame a fulano que hay llamado en él. Llámame a fulano que he depositado dones en él. Dios va a llamar a tu Moisés. Dios va a convocar a tu Moisés. No busques tú convocar a tu Moisés o a Dios. No, espera el proceso. Hay gente que se desespera. Hay gente que pierde el norte, hermana Leticia. Mira, si en ti hay espíritu, oye, Dios lo va a resaltar con tu Moisés. Y dice: y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Cuando tú sirves de manera fiel a Dios, Él te exalta cuando llegue el momento. Así que tranquilo, tranquila, que Dios está mirando. Dios está pesando, Dios está evaluando y pronto será llamado. Por eso, óigame bien, Josué, antes de este llamado, hizo varias tareas, hizo varias funciones. En Éxodo 24:13 dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Oiga bien,
En Éxodo 17, 9 y 10 dice: Moisés le dice a Josué que escoja hombres y pelee mientras intercede con las manos levantadas. ¿Sabía usted que Josué fue uno de los espías enviados a ver la tierra prometida? Aleluya. Él y Caleb fueron los que creyeron que era posible acceder a esa tierra. Por eso Josué tenía historia, Josué tenía servicio, Josué tenía un expediente de entrega al líder, a Dios y al pueblo. Por eso aquí hay gente que tienen expediente delante de Dios, hermana Leticia. Aquí hay gente que tienen trayectoria y quizás están ahí en el ostracismo, en el olvido, pero tranquilo que tu expediente está en el escritorio de Dios. Tranquilo que llegará el momento donde te pondrán adelante y no atrás, donde vas a ser cabeza y no cola. Llegará el momento donde Dios va a pagar, va a dar galardón. Bendito sea el Señor en esta noche. Avanzamos. Hemos dicho 2 puntos. Primero, entender que Dios es quien dirige la transición. Y segundo, el Señor valida tu esfuerzo en el periodo de transición. Número 3, en la transición, Dios te indica la misión. En el verso 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahí hace una delimitación. Ahí Dios delimita, ahí Dios coloca de manera exacta el alcance, dirían algunos teóricos, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Cuando Dios te convoca y hay una transición, Él te indica la misión, lo que vas a hacer y cuál es el alcance de ella. Por eso debemos concentrarnos en hacer lo que Dios nos pidió que hagamos. Hermana Leticia, hay mucha gente haciendo cosas que Dios no le ha dicho. Hermana Leticia, hay mucha gente pisando territorio que Dios no le ha indicado. Fíjate que el texto dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, pero luego lo delimita. No es cualquier lugar al azar, no. Es que cuando Josué pisara desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todo lo que él pusiera el pie le pertenecía, porque ya Dios se lo había confirmado. Por eso, preocúpate por saber cuál es la delimitación de tu misión. Preocúpate por saber cuál ha sido el territorio que Dios te entregó. Y cuando lo sepas, cuando tengas la información, mira, písalo, asúmelo, no tenga miedo, que ahí te llamó el Señor. Si Dios te llamó a ser un salmista, mira, crea salmos sin temor. Si Dios te llamó a ser un servidor, mira, sirve sin temor ninguno. Si Dios te llamó a servir en tu distrito, mira, asume ese distrito, asume esa tarea, asume. Yo siento que hay una persona que está conectada y se le ha hecho una propuesta de pastorear, entiendo, percibo, y quizás viene la duda y quizás viene la situación, pero escúchame, si Dios ya te delimitó desde el desierto hasta el río Éufrates, asúmelo, que ahí Dios te va a bendecir, ahí Dios te hará ensanchar, ahí tus estacas serán expandidas. Si Dios te llamó a ser un líder regional, asúmelo con entereza. Si Él te llamó a ser un líder aún nacional, asúmelo con valentía. Pero si te llamó a ser un líder en tu iglesia, asúmelo hoy. Esta es la noche para asumir la transición. Esta es la noche para asumir la misión. Hermana Leticia, hay gente que Dios está levantando como Josué. Hay gente que tiene estirpe de Josué, que está conectada. Hay gente que ha estado sirviendo al lado del líder y Dios le ha dicho: mira, esa misión, ese
propósito, esa tarea que te he dado, esa tierra yo te la entregué, comienza a pisar, esa tierra yo te la di, comienza a ir, que esa tierra sepa el número de tu calzado, alguien va a alabar aquí, que esa tierra sepa que tú calza 8, que calza 9, que calza 7,5, yo no sé cuánto tú calzas, pero que esa tierra sepa que Jehová te mandó, que esa tierra sepa que Jehová te la entregó. Mi alma bendice a Dios en esta hora. Punto 4. En el desarrollo de la misión, Dios te provee protección. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mientras tú estés haciendo el propósito de Dios, no hay demonio, no hay infierno, no hay principado, no hay potestades. Oye, no hay ninguna fuerza maligna, no hay, oye, ningún plan de las tinieblas, ningún plan del mal que pueda, oye bien, detener lo que ya Dios puso en ti. Por eso Dios viene y le dice, así como yo estuve con Moisés y como Dios estuvo con Moisés, Dios abrió el mar, con Moisés Dios envió nube en el día y fuego en la noche. Con Moisés vio como una vara, óyeme bien, servía como instrumento para que de una roca saliera el agua. Tú sabes todo lo que Dios hizo con Moisés. Dios permitió que la vara de Moisés se convirtiera también en serpiente. Por eso fíjate, una vara que se convierte en serpiente, pero esa misma vara es un instrumento para proveer agua a un pueblo. El asunto no es la vara, el asunto es el Dios de la vara. Y así como Josué fue alertado y fue informado, mira, como yo estuve allá con Moisés, yo voy a estar contigo. Es decir, la protección que yo le di, el manto que yo le di, la unción que yo le di, la influencia que yo le di, está contigo. Por eso no tienes que temer. Jehová está contigo como poderoso gigante, iglesia. Jehová está contigo. Óyeme bien, él es el león de la tribu de Judá, y el texto dice que él rugirá desde Sión a nuestro favor. El Altísimo Jehová, óyeme bien, el trono de Jehová, el Altísimo alzó su voz y envió sus saetas y los dispersó y mandó relámpago y lo destruyó. Le servimos a un Dios fuerte, le servimos a un Dios vivo, le servimos a un Dios que nos dice: el mal no podrá vencerte, no podrá hacerte frente. Yo siento a Dios acá. Punto 5. En la transición debes cambiar tu mentalidad. Escucha. En la transición debes cambiar la manera que ves las cosas. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente. Josué estaba acostumbrado al modelo Moisés. Dios operando sobrenaturalmente, mucha sobrenaturalidad. Pero en este caso, Dios le dice: bueno, yo voy a seguir obrando sobrenaturalmente, pero ahora será a través de ti. Ahora será a través de tu esfuerzo. Y tú vas a tener que decirle a tu interior: mira, tú vas a tener que fajarte, tú vas a tener que movilizar algo interno para que se produzca el milagro. Tú vas a tener que asumir compromiso, porque es muy fácil que baje el maná, pero ahora tú vas a tener que fajarte y ser valiente. Tú vas a tener que parártele a la sequía y decir: yo tengo un Dios que provee agua. Quizá no vas a tener la vara, quizás no vas a hacer la fórmula de Moisés, darle o hablarle, pero el Dios que tuvo con Moisés te dijo que iba a estar contigo. Por eso, si él tiene que hacer cualquier operación, aunque no haya vara, está Dios. Aunque tú no veas la columna, está Dios. Aunque no veas el fuego, está Dios. Aunque no veas, óyeme, el maná bajando, está Dios. Él está ahí. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Verso 9.
Y esto me lleva al punto 6. Y con esto cierro, hermana Leticia. En la transición, mantén la confianza. En la transición, sé fortalecido en el Señor. Verso 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Ejerce la fe y la confianza en Dios. Cuando tú veas que el pueblo se te revoltee, di: yo tengo un Dios que me va a sacar con bien. Di: yo tengo un Dios que va a proveer. Yo tengo un Dios que me va a dar la salida. Yo tengo un Dios que me va a dar la sabiduría. Por eso en la transición, mantente robusto. Ay, el enemigo quiere verte diezmado, quiere verte minimizado, quiere verte reducido, pero en la transición entonces tú te levantas como un capitán, tú te levantas como un general del ejército de Dios y comienzas a decir: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus promesas, a sus riquezas en gloria. Mi Dios está conmigo, por tanto ¿a quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. Mi Dios estará conmigo. Mi Dios ha prometido y mi Dios va a hacer. Gloria al Señor. Iglesia, confía. Hermano, confía. Hermana, confía. Líder, confía. Pastor, confía. Ministro, confía. Evangelista, confía. Maestro, confía. Obispo, confía. Apóstol, confía. Profeta, confía en este día. La transición obrará y verás la promesa de Dios. Después de esto, Josué inmediatamente dio instrucción y se puso a trabajar. Ponte a trabajar, pero mañana ya inmediatamente. Y si puede comenzar hoy, arranca, comienza a trabajar. ¿Y qué pasó? Que finalmente el pueblo entró a la tierra prometida. Finalmente el pueblo asumió lo que Dios dijo, porque hubo un líder que supo entender la transición y no le tuvo miedo y no desmayó. Amado hermano, acepta el llamado en medio de la transición. No te quedes llorando a Moisés cuando tienes a un Dios que te ha entregado a ti, que te ha formado, que te ha capacitado. Todo lo que tú has servido no ha sido de balde. Todo lo que hizo Josué con Moisés era un proceso de capacitación, era un curso, era un intensivo. Hermana Leticia, hay un par de gente que está en intensivo acá, que está en una capacitación profunda, mirando, observando, trabajando y sirviendo. Eso es porque hay un pueblo que tú tienes que meter en la tierra. Tienes que meterlo. Por eso confía en el Señor. Esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes. Como Dios estuvo con tu líder, así estará contigo. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche.